A continuación realizamos un trabajo sobre los paradigmas de la investigación científica. Este trabajo es realizado por Yaira Jiménez, Jacqueline Ordóñez y Leandro Díaz del módulo Métodos Avanzados de Investigación 2 del Doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador bajo la tutoría de la doctora Evelyn Garrido. ¿Qué es el paradigma en la investigación científica? Es un conjunto de creencias, valores y técnicas compartidas que orientan la investigación en un campo específico. Representa una visión del mundo y establece las bases teóricas y filosóficas sobre las cuales se construye el conocimiento. Tenemos tres grandes paradigmas: el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Podemos definir el paradigma positivista como un enfoque filosófico que sostiene que el conocimiento auténtico es aquel que se basa en la experiencia y en la observación. Se centra en el uso de métodos científicos para poder obtener datos. Este tiene como propósito establecer las leyes generales que expliquen fenómenos sociales y naturales, buscando la objetividad y la medición precisa. Su método tiene un enfoque cuantitativo, el cual busca explicar y predecir fenómenos a través de datos medibles y objetivos. Considera que la realidad es absoluta y puede ser analizada numéricamente. En la modalidad se puede basar en una investigación deductiva, en formulación de hipótesis y contrastación a través de experimentos, encuestas y estudios estadísticos. Los diseños más utilizados son los experimentales, cuasi experimentales, descriptivos y correlacionales. Sus características más resaltantes es el enfoque en la objetividad y la medición, el uso de datos numéricos y la búsqueda de patrones y generalizaciones. Desde un enfoque pentadimensional, este paradigma, en su parte ontológica, asume una realidad objetiva y única. En la parte epistemológica, se basa en el empirismo, en la observación y en la medición de datos verificables. En la metodología, utiliza técnicas cuantitativas y análisis de datos. En la axiología, tiene un valor neutral tratando de separar los hechos de las valoraciones personales. Y en la teleología está orientado al control y predicción de fenómenos. Tenemos ejemplos de aplicación en ensayos clínicos y experimentos en ciencias de la salud, en investigaciones de mercado basadas en encuesta y análisis estadísticos, en estudios experimentales en psicología y en educación cuantitativa. Algunos de sus principales representantes está Auguste Comte, Emile Durkheim y Karl Popper. A continuación tenemos el paradigma interpretativo. En este enfoque de investigación se centra en comprender la realidad a través de las experiencias subjetivas y los significados que las personas les otorgan. Reconoce que la realidad está construida socialmente, es decir, las percepciones de lo que es real varían según el contexto y las interacciones sociales. En este caso, el investigador se adentra en el contexto para interpretar los fenómenos desde la perspectiva de los individuos, buscando entender su realidad, sus vivencias y sus puntos de vista. Su propósito, es decir, subraya que para comprender verdaderamente las experiencias humanas y sociales es necesario interpretar el sentido, el significado y la complejidad de las personas que viven y cómo lo viven dentro de su contexto social y cultural. Como se puede observar, las características principales están: contextualizado. Analiza los fenómenos en su entorno social, cultural e histórico, por el autor Charles Mast, 2005. Flexible. Permite ajustar preguntas y enfoques según el avance de investigación. Creswell, 1998. Inductivo.
Genera teorías a partir del análisis de patrones en la información recolectada. Glasser y Strauss, 1967. Naturalista. Estudia los fenómenos tal como ocurren en su contexto. Lincoln y Cuba, 1985. Interpretativo. Se centra en comprender significados y perspectivas de los participantes. Por los autores Denzin y Lincoln, 1995. Estas características mencionadas son fundamentales en el paradigma interpretativo porque permiten un enfoque más profundo y adaptable en la investigación social e humana. Método, enfoque cualitativo. La investigación inductiva es un enfoque en el que las teorías no se establecen al principio, sino que emergen gradualmente a partir de la observación y el análisis de datos. En este proceso, el investigador recopila información a través de métodos como entrevistas, observación participante y análisis de contenido, y a partir de esos datos va formulando teorías o conclusiones, es decir, las ideas y patrones surgen de lo que se observa, en lugar de empezar con hipótesis preestablecida. Diseños utilizados, en este caso, estudios fenomenológicos, hermenéuticos de Husserliana, etnográficos, estudios de caso, análisis de discurso, teoría fundamentada, método narrativo en historias de vida, etnometodología e etnografía. Hablar desde el enfoque pentadimensional es hablar desde 5 aspectos, desde lo ontológico. El relativismo al considerar que la realidad varía según las perspectivas y contextos. Desde la teleología, buscar la comprensión profunda del sentido y significado de las acciones humanas. Hablar desde la axiología, se reconoce la influencia de los valores y la subjetividad del investigador. Desde la metodología, se buscan las técnicas cualitativas como las entrevistas, las observaciones de análisis de contenido, entre otros. Desde la epistemología, hablar del constructivismo, es decir, el conocimiento se construye socialmente. Hablamos de los ejemplos de aplicación. En este caso, los estudios antropológicos y sociológicos sobre la cultura y comportamiento. También investigaciones en educación que exploran las experiencias y significados atribuidos por estudiantes y docentes. Y en el análisis cultural de estudios en psicología social. Ahora tenemos los autores más destacados en este paradigma. Max Weber resaltó la importancia de la comprensión interpretativa de la acción social, haciendo énfasis en el contexto. En 1904 tenemos a Wilhelm Dilthey. Por su parte, subrayó la distinción entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu, destacando la necesidad de interpretar la experiencia humana. 1883. Hans y Gregor Gadamer, en La verdad y método, explicó la hermenéutica como una herramienta esencial para comprender textos y contextos culturales. 1960. Alfred E. Schultz, contribuyendo a la teoría fenomenológica, destacó la contribución social del sentido en la vida cotidiana. 1967. El paradigma sociocrítico. Se define como un conjunto de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que orientan la investigación social buscando promover transformaciones sociales y ofrecer soluciones a problemas específicos en las comunidades a través de la participación de sus miembros. Según Arnall, 1992, este paradigma adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni solamente interpretativa, y sus contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la investigación participante. Los principios de este paradigma, según Paul Queville, son conocer y comprender la realidad como praxis, unir teoría y práctica, orientar el conocimiento hacia la emancipación del ser humano. El método más utilizado por el paradigma sociocrítico es el participativo, el cual se basa en la crítica social, la autorreflexión y la acción-reflexión
reconociendo que el conocimiento es construido por los intereses y necesidades de los grupos involucrados, mediante una modalidad de investigación que se fundamenta en la interacción y colaboración de los miembros de la comunidad, con el propósito de la emancipación de los individuos, la transformación de estructuras sociales y la participación activa. Los diseños utilizados por este paradigma son la investigación-acción, la investigación participativa, el diálogo dialéctico, los diseños multiparadigmáticos y los estudios de caso. Este paradigma también se basa en los principios de la ontología, la cual considera que la realidad es un constructo social. La epistemología, donde el investigador es un actor dentro del contexto que se estudia. La metodología, la cual permite hacer el análisis de las técnicas participativas. La axiología, que se interesa en los valores sociales, culturales y políticos. Y la teología, como principio social transformador en busca de la justicia social. Los principales autores que defienden el paradigma sociocrítico son Paulo Freire, Jürgen Habermas, Antonio Gramsci, Michel Foucault. Los ejemplos más comunes de la aplicación de este paradigma son en los proyectos de investigación en educación crítica y pedagogía transformadora, en los estudios sobre género, desigualdad y políticas públicas, y en el análisis y evaluación de movimientos sociales y procesos de transformación comunitaria.